Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, queridos seguidores de Construeduca. Bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a la charla de gestión del encofrado en obras de construcción de edificaciones a cargo de Abel Alba. Vamos a empezar en unos minutos en la medida que se van conectando cada uno de ustedes. Les comento, en este caso Abel va a hablar de temas bastante importantes. Vamos a hablar un poco de entender la importancia de la gestión del encofrado en una obra, por qué es importante gestionar el encofrado como tal, cómo elegir los sistemas de encofrado y andamio, qué consideraciones debemos de tener al momento de planificar, ejecutar los encofrados en obra, cómo hacer un buen seguimiento y qué consideraciones debemos de tomar en el cierre, ¿no? Quizá muchos de ustedes hemos estado en obras de construcción y la partida de encofrados, cerrar los encofrados es quizás la parte más complicada del cierre de una obra, ¿no? Y usualmente uno cuando hace la planificación no estima adecuadamente cuál es el porcentaje que debemos de considerar del desperdicio, ¿no? En este caso, cuánto nos va a cobrar de excedente por un buen o mal uso del encofrado, la empresa, en este caso, que nos provee los encofrados a la obra. También en este caso, Abel va a dar algunos consejos para planificar y analizar el tipo de proyecto. No es igual hacer un edificio de 10, 20 pisos que trabajar en una obra como un centro comercial. También el tema de disponibilidad de terrenos con vecinos, qué sistema de encofrado debemos de escoger, un sistema pesado o un sistema de fácil transporte. También respecto al tipo de acabado, si tenemos tolerancias mínimas de parte del cliente, debemos de ser bastante cuidadosos con la partida de encofrado. También qué paradigmas enfrentamos cada uno de nosotros, ¿no? Sí, ahí sí ya se conectó Abel. Hola Abel, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, justo estaba haciendo una breve introducción aquí a la presentación del día de hoy, hablando un poco que ibas a hablar un poco de los equipos que se usan en este caso, para el proceso de construcción, algunas consideraciones que se usan para la elección de los sistemas de encofrados, también algunas buenas prácticas que vas a dar, que vas a comentar en este día de algunos proyectos que has seguido, entre otros. A ver, mientras quienes se van conectando, ya tenemos 19 personas aquí conectando. Buenas tardes, José Luis. Ya igual, ya nos vamos conectando. A ver, esperamos unos 2 minutos más para poder ir arrancando, Abel, ¿te parece? Bien, perfecto, esperamos nomás. Sí, justo ya se están conectando ya. Vamos aquí con ya 25 personas que se van conectando. A ver, un momento, por favor. Ah, también te conectaste. Ya ven, entonces ahí vamos en un momento a iniciar. A ver, también te voy presentando, Abel. Creo que ya te voy a ir presentando, ¿está bien? Ya, vamos. En este caso, Abel es ingeniero civil de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque y es egresado de la maestría de Ingeniería Civil con mención en estructuras de la Universidad Católica del Perú, con experiencia como jefe de producción en COSAPI S.A., en proyectos de edificaciones, estructuras deportivas, también en centros comerciales. Ha obtenido el segundo puesto en el concurso A3 organizado por el capítulo peruano Lean Construction y es especialista estructural en obras públicas de edificaciones, ¿no? En esta charla, como les comenté de manera inicial, Abel va a hablar acerca de diversos puntos que son claves en los sistemas de encofrado, ¿no? Tanto la elección, algunos criterios que debemos de tener en cuenta para escoger un buen encofrado en nuestra obra, cómo debemos planificar, también cómo escoger este sistema de manera que también sea económico, ¿no? Cómo evaluar un buen proveedor de encofrados, ¿no? ¿Es suficiente solo el costo de alquiler? ¿Será suficiente? También los equipos que vamos a usar en el encofrado, ¿no? ¿Será suficiente torres grúas, grúas móviles, la sectorización, hacer uso de planes de gestión visual que permitan mejorar el desempeño en obra, qué controlar diariamente en obra, ¿no? Y cómo cerrar la partida de encofrado, ¿no? Es un gran problema a muchos ingenieros de producción, o empresas medianas, pequeñas, grandes,
siempre cerrar el encofrado se convierte en un dolor de cabeza, ¿no? Y nunca se estima bien las pérdidas desde un inicio. No se estima si es 15%, 20%, 30%, o incluso es 50% en algunas obras cuando no se lleva un buen control de los encofrados. Bueno, ya vamos aquí 38 personas, y a ver, voy a empezar a compartir el video. Creo que, a ver, sí, te voy dando el pase, a ver, ya es 4 y 6, ¿sí? ¿Ya? Sí, a ver, ¿me Vamos. confirmas, por favor? Creo que no sale en este caso, tu foto en la, a ver, un ratito, no sale tu imagen en la, a ver, déjame confirmar, ok, esto no es, déjame confirmar porque no sale en este caso tu rostro en la presentación. Un ratito, a Bueno, ver. podemos ir empezando en todo caso, ahí lo vas viendo. Sí, sí, justo eso es lo que me pasa ahora y es lo que quiero. A ver, si no te voy a hacer a ti administrador, ¿está bien? Ya. A ver si con eso. No, creo que no, no, mejor. Ya salió tu rostro ya. Ya te estamos. Ah, no, sí salió un momento. Ah, y sí, ahora sí sale tu rostro, Abel. Sí, perfecto. Sí, justo, sí, qué raro, ahora desapareció tu rostro, qué raro. A ver, aquí. Sí, creo que ya. Bueno, ¿cómo es? Viene y se va. Sí, no es, Como la qué canción. raro. Sí, pero igual creo que ya podríamos empezar. A ver, déjame ver. O sea, o sea, aparece y desaparece tu rostro. De repente es cuando yo hablo. Claro, exacto. Creo que cuando tú hablas es donde aparece. Claro, cuando tú hablas aparece. Sí, tiene razón. Ya, bueno, empecemos entonces. Sí, bueno, sí, ahí también te saludan bastantes personas. Te saluda Yair Chunga, saluda Erika Yuditza, Luis Velázquez y también Cristian Olortegui te saludan y ahí felicitando por el buen tema. Bueno, Abel, sin más preámbulo, ya estamos 8 minutos esperando aquí y ya te doy el pase para que hables acerca de la gestión del encofrado en obras de construcción. Ya, perfecto. A ver, buenas tardes con todos. Bienvenidos a una tarde de un poco de enseñanza acá del tema de la construcción. Como ya les dijo Andrews, yo trabajo en COSAPI actualmente. Básicamente mi expertise está en el área de producción y específicamente o con más dedicación en edificaciones, ¿no? Entonces, pequeña charla vamos a hacerla enfocada en proyectos típicos de edificaciones, como son edificios de oficinas, eh, colegios, universidades, centros comerciales, entre otros. Bueno, vamos a empezar. Bueno, en el día de hoy lo que vamos a ver es un poco entender la importancia de la gestión del encofrado en una obra de construcción. Vamos a ver algunos criterios que tenemos que tener en cuenta para elegir el sistema de encofrado y andamios. Y vamos a trabajar bastante en la etapa de planificación de un proyecto, que es la etapa previa a la ejecución. Vamos a tocar temas que se tienen que ver en la etapa de ejecución ya de la obra, consideraciones o igual los temas que se ven como seguimiento y control en el avance de la obra. Y finalmente, un tema muy importante, considero yo también, es en el tema del cierre. Al final hemos considerado una información importante que a veces muy poco se comparte, entonces vamos a aprovechar a darle a conocer a ustedes y que estoy muy seguro que les va a servir. Bueno, empezando un poco viendo el tema de la dirección de proyectos, ¿no?
que es la gestión que vamos a hacer. Tenemos que es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas que se van a aplicar a las actividades del proyecto para cumplir con sus requisitos. Esto nos va a permitir ejecutar el proyecto de manera eficaz y eficiente. Entonces, para hacer la gestión vamos a analizar 6 aspectos, ¿no? El primer aspecto es el alcance, que es básicamente todos los requerimientos que nos da el cliente, ¿no? En el proyecto. Luego, y los cuales tenemos que cumplir, ¿no? Porque eso es lo que va a permitir que él acepte finalmente nuestro trabajo. Tenemos que enmarcarnos también en un presupuesto fijo. Cuando vamos a hacer la selección del encofrado que vamos a usar y elegir el sistema de trabajo, tenemos que considerar que tenemos un monto en el cual nosotros tenemos que estar enmarcados. No podemos salirnos de ese monto. En el tema de la calidad también hay que tener en cuenta, tenemos que cumplir requisitos acordados que son los que nos requiere el cliente, así como las normas peruanas que tenemos en este caso, ¿no? En el tema de los recursos, tenemos que considerar en algunos proyectos, tenemos recursos específicos también que nos da el cliente, que tenemos que considerarlos, y poder prever pues su disponibilidad, su llegada a tiempo a la obra, ¿no? Y así como los materiales, igual los equipos que también podamos requerir. Hay que tener en cuenta, y en las obras manejamos también una matriz de riesgos, ¿no? Tenemos que prever también riesgos probables que podamos tener en la obra. Y eso muchas veces ya lo da el expertise también, ¿no? Temas que pueden ser como si falla la torre grúa, temas como que si se daña el encofrado, si tenemos un accidente en la obra, si hay un cambio brusco en una parte del proyecto, algún problema con un vecino de repente, si tenemos una obra de excavación con sótanos. Entonces, muchas pautas que hay que tomar en cuenta que finalmente pueden afectar al final el margen de la obra, ¿no? Y también tenemos algo importante que es el tiempo. Igual tenemos que hacer la planeación de tal manera de que la obra pueda empezar y terminarse dentro del plazo que nos está considerando el cliente, ¿no? Bueno, como introducción, aquí quería hacerles unos comentarios, ¿no? Unas reflexiones que nos van a ayudar de repente en nuestro desempeño, en nuestra forma de vivir. Es que si estamos participando en esta charla, ya somos profesionales que buscamos el conocimiento, ¿no? Eso es algo que yo de mucho le recalco a la gente, a los que trabajan conmigo, es de que estemos siempre en búsqueda del conocimiento, ¿no? Y también igual debemos haber personas que también estemos dispuestos a compartirlo, ¿no? Debemos estar en el grupo de profesionales que buscan innovar, porque el mundo cambia constantemente. Tenemos, como dicen, proyectos más intensos, tiempos ajustados, y entonces, si no nos innovamos, no nos vamos a poder adaptar a las nuevas exigencias de nuestra industria. Debemos buscar siempre tecnología para alcanzar la eficiencia. Poco a poco ya nos vamos dando cuenta de que para que una obra sea eficiente tenemos que tener tecnología, ¿no? En diferentes aspectos, ¿no? Equipos modernos, sistemas modernos, los materiales también que sean de repente más eficientes. Y eso es parte de la búsqueda del conocimiento, ¿no? Bueno, y ahora sí te quería un poco recalcar en el tema de la importancia de esta charla, es que el encofrado es una parte importante, una actividad importante en el flujo de la construcción, y si falla, falla todo el proceso, ¿no? Entonces tenemos que darle una gran importancia a ese tema. Y finalmente, que le dediquemos mucho tiempo a la planificación, ¿no? No debemos ser mezquinos en esta etapa, porque como dice, el tiempo en esta etapa
cuesta mucho menos que el tiempo cuando estamos construyendo. Cuando estamos construyendo, si nos detenemos a pensar, esto nos va a sobrellevar un costo de horas hombre, de equipo, de todo para uno. Entonces, en el caso del encofrado propiamente dicho, ya un poco enfocándonos ya de lleno al tema, es aplicar el conocimiento que tenemos, tanto las personas como las empresas, a un proyecto nuevo, ¿no? Para garantizar su éxito. Y para ello, ¿qué debemos hacer? Es, primero, cumplir con el alcance, ¿no? Tenemos que tener el documento de aceptado del cliente, ¿no? Ahí podemos decir que ya hemos cumplido con el alcance. Y esto tiene que hacerse, obviamente, evitando sobrecostos y sin excedernos de los plazos. Entonces, en eso tiene que estar enfocado nuestro trabajo en la etapa de planificación. Y acá solamente para mostrarles justamente, ¿no?, las etapas del proyecto, y nosotros vamos a empezar nuestro trabajo como área de producción en la etapa de planificación, ¿no? En la etapa de inicio, nuestro gerente de proyecto ha recibido la información y la orden de iniciar el proyecto, y él ya convoca a su equipo, y en este caso vamos a ser parte de ese equipo, para ya empezar con la planificación y posteriormente con la ejecución. También hacerles notar de que estudios que ya ha hecho, en este caso ACEDIN, de Ciudad Arequipa, es de que en estructuras, en la especialidad de estructuras, tenemos las actividades de encofrado, concreto y acero, y las tres actividades básicamente tienen la misma incidencia. Entonces, eso implica darles la misma importancia a los tres, ¿no? La vez pasada ya tocamos el tema del acero, que es uno de los que menos se tocan, y les hicimos el comentario, ¿no?, que muchos nos enfocamos en el encofrado porque el encofrado es el que utiliza mucho equipo que no se queda en la obra. Es decir, el equipo bien se alquila, viene a la obra, se usa y se devuelve, ¿no? Y a mí me pagan solamente por el alquiler. Entonces, si yo no hago una buena gestión, un buen manejo de ese equipo, todos los sobrecostos que se lleven por pérdidas o robos o daños del equipo van a afectar, van en contra del proyecto, porque ese es un costo que no está contemplado. Entonces, aquí vamos a empezar ya con la etapa de planificación, y lo que hacemos nosotros los ingenieros de producción es primero revisar el proyecto, ¿no? Nos dan el proyecto y vamos a identificar el alcance. En este caso, aquí hay que trabajar de la mano con los proveedores, perdón, de encofrado. El encofrado, como sabemos, no es, por lo general, no es propio de la empresa constructora. Generalmente lo alquilamos a empresas especialistas en alquileres de encofrado. Y entonces, cuando nosotros empezamos a revisar el proyecto, una costumbre es de que tenemos que ya también adelantar enviándole la información a los proveedores para que ellos nos vayan ayudando. Y en la medida que nosotros vamos estudiando el proyecto, ellos también ya, como son especialistas, van a ir evaluando y determinando qué sistemas se van a ir acomodando mejor a nuestro proyecto. Entonces nosotros necesitamos básicamente entregarles a ellos los planos del proyecto, darles el tiempo en que vamos a ejecutar el proyecto y el tiempo que vamos a requerir las actividades del encofrado, ¿no? Para que ellos también un poco puedan ahí enfocarse y poder estimar volúmenes y sus costos, ¿no? En este caso ahí son las empresas que por lo menos yo he estado trabajando en los últimos años. No se puede decir que hay una empresa mejor que otra. Yo he trabajado menos con Unispam, bueno, por una falta de oportunidad, pero después con Ulma, Alsina, Peri, Doca, Layer, todos tienen los sistemas muy parecidos, los costos son muy parecidos, entonces es básicamente ya una negociación muy fina la que te hace determinar elegir un proveedor, ¿no?
Bueno, vamos a ir viendo entonces que mientras que los proveedores van trabajando, nosotros también vamos a ir trabajando, ¿no? Porque nosotros con producción tenemos que determinar otras cosas. Uno es el tipo de edificación que voy a hacer, ¿no? Si va a ser un edificio con sótanos, cuántos pisos va a tener a pisos superiores, cuánto es el área del terreno. Aquí muestro yo, por ejemplo, dos tipos de edificaciones, ¿no? Las que comúnmente podemos trabajar, ¿no? Desde la izquierda puede ser un centro comercial, por ejemplo, con los comunes que tienen 2, 3, hasta 4 pisos quizás, en pisos, en altura de entre piso aproximadamente 5 metros o 6 metros. Y en la derecha tenemos un edificio con sótanos, ¿no? Normalmente con sótanos que van con altura de entre piso de 3 metros, 2,80. Luego tenemos uno o dos pisos superiores que pueden ser para áreas comunes. Y el resto de pisos hacia arriba ya hay la tendencia de que sean típicos, ¿no? En cierta forma se trabaja así porque es la única forma de poderle dar celeridad a un proyecto en el tema de la construcción. Entonces, con ello nosotros vamos a tener que determinar quizás diferentes sistemas de encofrado para una misma obra, ¿no? En este caso, el edificio, por ejemplo, podemos manejar o vamos a manejar un sistema de encofrado para el sótano, un sistema de encofrado diferente para los dos primeros pisos y un sistema diferente para el tema de los pisos típicos. Y esto es más que todo en el tema de encofrado horizontal, ¿no? De vigas y losas. En el tema del encofrado de elementos verticales, como columnas o vigas, generalmente se mantienen lo mismo, no suele haber cambios de sistemas, ¿no? O de tipos. Luego otra cosa que les comentaba era ver el tema de la disponibilidad de terrenos vecinos cuando tenemos nosotros nuestra área de la obra muy pequeña, ¿no? Entonces en estos casos es conveniente aprovechar, ¿no? Tiene la oportunidad de tener cocheras, patios, un almacén, y hay la posibilidad de arrendarlo, eso nos va a ayudar, ¿no? Cuando nuestra obra no tenga el espacio necesario. Igual también tener en cuenta los espacios exteriores, porque eso nos va a determinar los horarios que vamos a programar de despachos de materiales, de equipos. En algunas horas tenemos que despachar muy temprano para que llegue o cargarse de noche para que esté a primera hora en la obra. En otro caso llega de noche. Eso tiene que ya coordinarse también con el tema del horario de la municipalidad. Esto con la finalidad de tratar de identificar todas las interferencias que podamos tener. Esto les comenté en la charla anterior justamente. Y ya no tener ningún tipo de sorpresa cuando estemos haciendo la obra, ¿no? Entonces debemos, como dice, ser menos vulnerables a la variabilidad. Debemos tener pocas sorpresas en la obra porque solucionar un problema sorpresivo en la obra nos va a generar definitivamente retrasos. Entonces, cuando ya conozco mi proyecto, hay un tema, ¿no? Que yo tengo que mejorar siempre. O sea, si mi proyecto anterior me fue bien, en este proyecto debe irme mejor, ¿no? Nosotros no podemos conformarnos con querer mantener lo que ya hemos logrado, ¿no? Siempre tenemos que estar en mejora continua. Y como les decía, era de que en el alcance no podemos modificar, no podemos reducir alcance, es complicado cambiarlo, al menos si tenemos ya proyectos definidos, ¿no? Entonces nosotros nos podemos centrar en atacar lo que es el tiempo y el costo, buscando ser más eficientes y buscando equipo, material de repente con menor costo, ¿no? Ay, me olvidaba. En el medio de este triangulito tenemos lo que es la calidad, ¿no? Todo lo que hagamos siempre en mejora de nuestro margen de la obra
no podemos ir en desmedro de la calidad, ¿no? No podemos afectar la calidad del proyecto. La calidad es la carta de presentación de nosotros como empresa y nuestra meta es satisfacer al cliente, ¿no? Y él va a estar satisfecho en la medida que le entreguemos un producto pues, de calidad, que es lo que él espera. Bueno, entonces cuando ya conocemos, vamos a definir ya el tema de encofrado y qué criterios vamos a tomar, ¿no? Un tema que debemos elegir, por ejemplo, es de que debemos siempre apuntar a buscar un sistema que sea fácil de armar y desarmar, ¿no? Eso nos va a permitir optimizar la mano de obra. Mientras más fácil se arme y se desarme el elemento, vamos a avanzar y trabajar con requerir menor personal. Y en ese aspecto ya las empresas te van a proponer soluciones. Obviamente que hay sistemas que son más simples y sistemas que son más dificultosos, ¿no? Con más accesorios. Y también esto es proporcional. El que es más simple te va a costar quizás un poco más. Entonces ahí es donde los profesionales, en este caso, tenemos que hacer análisis, ¿no? Empezar a analizar un poco los costos. Y esto las empresas proveedoras te van a dar justamente ratios, ¿no? Ellos manejan muy bien ratios y te van a decir, ¿no? De repente con este sistema tú consumes 1.5 HH por metro cuadrado, con este sistema vas a consumir 1.2, con este 1.0, pero obviamente, como les digo, los costos pueden subir y ya dependerá de nosotros determinar, ¿no? Por cuál nos acercamos o por cuál decidimos. Otro tema importante que hay que tener en cuenta es elegir un sistema que tenga menor cantidad de piezas. Entonces eso, por ejemplo, también muy poco se toca porque a veces no conocemos, dejamos esto en manos del equipo de obra, de los obreros, de los carpinteros, y ellos no ven el tema al final. ¿En qué nos perjudica que un sistema tenga demasiadas piezas? Es que uno, que a veces muchas piezas no las usan, no las usamos, las tenemos paseando por toda la obra, y también el tema de que se pierde. Entonces, mientras menos piezas tenga un sistema, va a ser finalmente beneficioso para nosotros, ¿no? Otro tema también que es hay que considerar, por ejemplo, en la foto de la izquierda ustedes ven un sistema que te deja mucho espacio interior para circular, ¿no? Eso también es beneficioso porque hay sistemas, por ejemplo, con puntales que tienes que colocarlos cada 80 centímetros y entonces se te hace complicado dejar senderos. Y en temas de seguridad eso va en contra tuya, ¿no? Entonces hay que hacer ahí, hay que balancear a ver un poco, porque igual estos sistemas van a costar un poco más de repente que un sistema de puntales. Entonces, igual va a depender cuánto quiere invertir la empresa en considerar el tema de seguridad, por ejemplo, de imagen de la obra, ¿no? O sea, también cuando tú tengas un cliente de repente que le gusta visitar la obra y tú quieres ganarte a ese cliente, pues uno trata de mostrar los sistemas más modernos, ¿no? Para poder tú también como empresa venderte. En el lado de la derecha también vemos, por ejemplo, encofrados de columnas que son muy simples, ¿no? O sea, son 4 paneles y 2 puntales, ¿no? Entonces, eso se arma y se desarma muy fácilmente. Entonces, hay que buscar siempre equipos que sean lo más simples, ¿no? Otro tema que nos ayuda mucho ya es definitivamente usar los prearmados, ¿no? Tenemos para encofrado columnas y placas, por ejemplo, en elementos verticales, generalmente las movemos ya prearmadas, ¿no? Las columnas en L y las placas, bueno, los tramos largos. En el tema de elementos horizontales, ya es más común ahora ver el tema de estas mesas voladoras que le llaman, donde ya va prearmado el encofrado de la losa en paños, ¿no? Obviamente todo esto tiene que acomodarse a la estructura que tú estás construyendo. No, esto no aplica en todos los proyectos, entonces, en la medida que en tu proyecto se pueda adaptar, el proveedor de encofrados te lo va a recomendar, ¿no? Obviamente esto tiene igual
un poco más de costo, pero la velocidad con que trabajas es muchísimo más rápida, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú ya estás conversando con los proveedores y te van proponiendo ya sus alternativas, también te pueden traer cosas nuevas, ¿no? Muchos te dicen, bueno, tengo este equipo que recién me ha llegado, que es un nuevo sistema, que a veces nadie lo ha probado y uno tiene miedo, pues, de probar. En este caso, como decimos, hay que romper esos paradigmas, ¿no? No hay que ser inflexibles. Las personas que son flexibles en sus paradigmas tienen la capacidad de ver cambios y tienen la visión del futuro, ya que son capaces de romper sus viejos paradigmas para construir constantemente nuevos. Si no probamos, no experimentamos, no vamos a lograr mejoras. Como dice, si quieres un resultado diferente, tienes que empezar a hacer diferente las cosas. Entonces, cuando ya coordinaste con tus proveedores, ya le tomaste una decisión de qué sistemas elegir, tú ya vas a empezar a recibir sus propuestas, ¿no? Entonces, en las propuestas tú vas a recibir primero el costo por metro cuadrado de alquiler que ellos te van a cobrar, y luego van a estar coordinando, pues, qué otros beneficios te puede brindar, ¿no? Para poder decidir elegir por uno u otro. En este caso, son los descuentos comerciales, son los costos por limpieza, que algunos ya están optando por no cobrarlos. Y un tema importante que hay que ver acá, y a veces no se toma en cuenta, y al final de la charla lo vamos a ver, es el evaluar el costo del equipo que nos están alquilando, ¿no? El equipo que nos alquilan, si bien es cierto, nos pueden cobrar de repente 40 soles, 30 soles por el metro cuadrado, pero ese equipo como material puede costar 5.000 soles. Entonces, como por metro cuadrado. Entonces, cuando se nos pierda una pieza de esas, no nos la van a cobrar por el costo del alquiler, no nos la van a cobrar por el costo del equipo. Entonces, algunos equipos cuestan muy caro y te lo alquilan muy barato a veces, ¿no? Y tú crees que te estás ahí asegurando, pero a la hora que haces tu liquidación y tienes muchos equipos perdidos, terminas pagando por perdidos, como dicen, hasta 50% de lo que te cuesta el alquiler del equipo. Entonces hay que tener en cuenta estos tres ítems o criterios. Una vez que ya hemos elegido el proveedor de encofrado, ya va a empezar, ya sabemos con qué sistema vamos a trabajar, vamos a definir a ver la mano de obra. Un tema también que se tiene que definir es si vamos a trabajar con mano de obra de casa o mano de obra de subcontrato, ¿no? Y esto es también relativo, cada uno puede definir finalmente con quién trabajar. El tema es tener en cuenta ciertos criterios, ¿no? ¿Qué ventajas te da uno del otro? Por ejemplo, para decir algo, si tú trabajas con mano de obra de casa, tú tienes la seguridad que la mano de obra no te va a fallar. Tú vas a tener la cantidad de gente que necesites cuando la quieras. Si trabajas con un subcontratista, cabe la posibilidad que él no te dé la gente que tú necesitas en el momento que lo tengas, ¿no? En ese sentido, ahí hay que conocer más que todo al subcontratista. Yo creo que si tú has trabajado ya con algún subcontratista y ya sabes cómo él trabaja, se te va a hacer fácil volver a decidir trabajar con él, no hay ningún problema. Pero a veces aventurarse a trabajar por primera vez con un subcontratista sí es un poco peligroso, ¿no? Yo les comento, en una obra que tuvimos, por la envergadura de la obra, subcontratamos una parte y un área. Y en el transcurso de la obra, mes a mes iba avanzando, el contratista respondió bien con la gente. O sea, teníamos la gente que necesitábamos, pero ¿qué nos pasó en un momento? Terminó el mes y el primer día del siguiente mes, el contratista tiene que presentar su póliza
y nos presentó una póliza, entregó su póliza, entró a trabajar, y más o menos dentro de una hora que hayamos empezado, eso de las 9 de la mañana, viene el área de Soma y paraliza los trabajos, ¿no? Porque la póliza que había presentado el subcontratista era falsificada. Entonces él tenía 50 trabajadores en la obra. Entonces lo correcto que era ahí, o sea, de frente votar al contratista, ¿no? Y traer uno nuevo o traer más gente de casa. Pero otra cosa que ustedes, que les comenté también en una charla anterior, es de que nuestro proceso de trabajo del CASP es muy rápida. Entonces nuestras obras pueden demorar 5 meses, 4 meses, 8 meses. Y como también les dije, es complicado pretender hacer un cambio en la forma de trabajo cuando ya estás ejecutando en etapa de ejecución. Cualquier cambio que hagamos de sistema o de forma de trabajo nos va a conllevar a una semana, 2 semanas mínimo de paralización. Y eso va a afectar porque los plazos en este tipo de obras no se pueden recuperar. Un edificio alto, por ejemplo, no hay forma de recuperar un atraso. Si ya te atrasaste, todo está en secuencia y no hay forma. Entonces, en ese caso, pues nosotros, ¿qué hicimos? Tuvimos que quedarnos con él, ¿no? O sea, solucionar el problema, que solucione su problema y que continúe para poder terminar y sancionarlo cuando termine la obra. Pero no, ¿por qué? Porque no podíamos darnos ese lujo de retirarlo de la obra en ese momento. Considerar 50 personas de un día para otro es imposible. Otro tema, por ejemplo, que sí es ventajoso del subcontratista es de que si tú trabajas con un subcontratista, tú le puedes saber responsabilizar de los costos del daño del encofrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sí tu costo de alquiler de encofrado, prácticamente tú vas a asumir lo que corresponde como costo de alquiler y lo que corresponde a daños y elementos perdidos se los puedes trasladar a él, ¿no? Entonces tú ahí eliminas un riesgo. Otro tema, como les dije, ¿no? Si tú conoces al subcontratista y sabes que trabaja bien y ha trabajado bien contigo, tú puedes tener también una certeza en el tema del costo que vas a tener de horas hombre, ¿no? También ya vas a tener un riesgo menos de que no vas a sobregirarte o no vas a tener un sobrecosto en horas hombre. Entonces, es cuestión de que uno lo evalúe y tome una decisión, ¿no? Ambos pueden trabajar bien. Si tú trabajas con gente de casa, generalmente hay gente de casa, por ejemplo, que sí no cuida el encofrado, ¿no? Y como ellos no tienen ninguna sanción o castigo, pues lo hacen, votan a veces encofrado, entonces por ahí ellos no tienen esa conciencia, ¿no? Pero también todo está en el tema de cómo los manejen sus líderes, ¿no? El otro tema que vamos a ver es el tema de los equipos, ¿no? O sea, siempre, como les dije, tenemos que buscar ser más eficientes en la obra y eso va de la mano con los equipos. En las obras de edificaciones, de edificios altos, es típico tener torres grúa, ¿no? Pues tener una grúa o 2 grúas, y dependiendo del área de la obra, puede ser 3 o 4, teniendo en cuenta que ahora hay una normativa, ¿no? Que nos dice que ya las grúas, la pluma de una no puede chocar con la otra, o sea, no pueden trabajar bloqueadas las grúas, ¿no? Entonces, ya no pueden trabajar 2 grúas muy cercanas. Eso hay que tener en cuenta ahora. Y en obras que son de terreno muy grande, como la derecha, que podemos usar grúas móviles, ¿no? Para trasladar encofrado, y cualquier equipo móvil, ¿no? Que nos permita reducir el uso de mano de obra, ¿no? Finalmente, tenemos que tener esa sectorización, ¿no? Tenemos que pensar en sectorizar nuestra obra, porque también eso finalmente nos va a pedir el proveedor, ¿no? Los despachos se van a programar de acuerdo a la sectorización. Ahí se va a estimar finalmente cuánto de volumen de encofrado vamos a requerir, ¿no? Y una vez determinado eso, ya pues podemos ya proceder a empezar a construir, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que el encofrado es parte del flujo, como les dije en una diapositiva anterior.
de un tren de trabajo que tenemos, ¿no? Este es prácticamente un tren para elementos verticales, donde primero hacemos el acero, luego el encofrado y luego el concreto. Y en elementos horizontales es primero el encofrado, luego el acero y luego el concreto, ¿no? Finalmente el encofrado trabaja en este flujo y si él falla, falla todo. Otro tema que era difundir el procedimiento de encofrado a las cuadrillas, ¿no? O sea, tenemos que asegurarnos de que ellos hagan bien el trabajo. Y aquí es también lo que siempre se explica, ¿no? Todo lo que puede salir mal, saldrá mal, dice la ley de Moore, ¿no? Entonces, si un trabajador, un obrero, no conoce bien su trabajo, no sabe exactamente lo que tiene que hacer, y si él tiene la oportunidad de elegir, y en esa elección una puede ser un error y otra ir por el bien, va a tomar la opción que le va a llevar por el error, y eso nos va a generar un retrabajo, un trabajo mal hecho. Entonces tenemos que asegurarnos de que los trabajadores conozcan bien su trabajo, ¿no? Con todos los detalles, o sea, no podemos subestimarlos a ellos. Ellos ya, a estas alturas, ya casi la mayoría de los obreros han recibido sin fin de capacitaciones, conocen muy bien todos los sistemas de encofrado, conocen todas las piezas del encofrado, igual los elementos de la estructura, ya saben dónde se van a hacer los cortes, por ejemplo, dónde se deben hacer los cortes de vaciado en elementos horizontales. Entonces, los obreros ya tienen mucho conocimiento, no podemos subestimarlos. Y a veces eso nos juega en contra. Si él tiene mucho conocimiento, el obrero, él puede atribuirse justamente decisiones que no le competen, ¿no? Y él pensando que él ya sabe, puede optar y tomar una mala decisión. Entonces nosotros no debemos permitir eso. No debemos dejar que exista la posibilidad que él elija cosas. Él no puede elegir qué hacer y qué no hacer, ¿no? Él tiene que tener claro y definido qué específicamente tiene que hacer. Para ello hay que entregarles a ellos los planos de modulación de encofrado y explicárselos, como les dije, ¿no? Explicárselos a detalle. Y ellos tienen que manejar su plano durante todo el proceso de la obra, porque hay muchos accesorios que a veces ellos ya los obvian, ¿no? Y también nosotros, si vamos a tener, cuando vamos a hacer la verificación del encofrado, tenemos que ver que esté todos los accesorios colocados. Y la única manera, pues, es teniendo los planos ahí a la mano, ¿no? Otra consideración que tienen que tener es que es armar el encofrado exactamente como está en los planos, como decía, ¿no? A veces por la velocidad de la obra no le colocan los puntales necesarios, los arriostres necesarios, las tuercas necesarias, en los elementos horizontales, las crucetas completas, en los laterales de viga no le colocan todos los ángulos, entonces el trabajador por cumplir una meta a veces puede querer obviar o obvia accesorios. Entonces ellos tienen que estar convencidos de que no pueden obviar nada. Yo les comento como experiencia en una obra que tuve, un centro comercial en Villa El Salvador, tuve dos casos en esa obra, por ejemplo. ¿Y qué pasaba? Por la velocidad que íbamos, usábamos encofrado de techo con estos andamios con crucetas y no habían colocado todas las crucetas. Y cuando estábamos vaciando el techo, yo estábamos viendo el vaciado, terminamos de vaciar la losa, una parte de la losa, el topógrafo está chequeando los niveles, dijo, ya está bien, avancen con el concreto más adelante, y luego cuando estaba revisando otra vez, vuelve a chequear el topógrafo y dice, no, faltaba 1 centímetro. Regresamos la manguera, colocamos más concreto y dice, ya está, avanza la manguera, de nuevo el topógrafo dice, falta 1 centímetro. Volvemos a echar más concreto, y a mí ya me empezó a parecer raro, no sé cómo es que está moviéndose el concreto. Y me voy a la parte inferior y se estaban doblando los puntales del andamio, porque no tenían la cruceta. En ese momento tuvimos que retirar el concreto como podíamos para evitar que colapse el encofrado, ¿no?
y tuvimos que dejar ahí un corte vaciado y retirar todo el encofrado de esa zona, ¿no? Algunos carpinteros pues, se querían meter a corregir en ese momento el encofrado, pero ese era pues un suicidio, ¿no? O sea, tampoco tenemos que también nosotros cuidar a nuestros trabajadores, no podemos exponerlos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de asegurar de que el encofrado esté completo. Hemos visto noticias de básicamente losas de techos que colapsan, y colapsan porque no se cumplen lo que manda el detalle de los planos, ¿no? Entonces eso hay que ser nosotros muy exigentes en ese control. Otro tema que hay que tener en cuenta es no subestimar la presión que ejerce el concreto en el encofrado durante su colocación. El concreto tiene una gran presión, ejerce una gran presión, y lo hemos visto, creo que todos en algún momento se les ha abierto algún encofrado, y mucho, por ejemplo, en cimentaciones, ¿no? En cimentaciones se confían porque, como no tiene mucha altura, piensan que el concreto no va a empujar. Y muchas cimentaciones se abren, ¿no? O sea, porque igual no se considera, no se ha apuntalado como debía ir, como mandaban los planos. Entonces, el concreto fresco ejerce una gran presión. Y aquí otro tema que hay que tener cuidado, ¿no? Nosotros tenemos una velocidad de llenado en elementos verticales, ¿ya? Se supone que nosotros vamos llenando 1 metro y en teoría cuando vamos a continuar con el siguiente metro, de acuerdo a la velocidad que estamos llevando, el primer metro llenado ya está fraguando y por lo tanto pues está reduciendo la presión. Pero a veces se comete el error, y también ha pasado, de que tú has estado llevando la velocidad adecuada de vaciado, pero algunos albañiles cuando están vaciando el concreto están vibrando la segunda o tercera capa de concreto y meten la vibradora hasta el fondo, porque desconocimiento, por jugar o qué fuera. Y si meten la vibradora hasta el fondo, lo que hacen es sueltan todo el concreto de la primera capa y segunda capa, y prácticamente en ese momento exiges al encofrado con 3 metros de concreto fresco y se revienta. Entonces, también hay que cuidar, o sea, nosotros como la cuadrilla de encofrado hace su trabajo correctamente, pero a veces los que colocan el concreto no siguen el procedimiento que deben seguir. Y después le reclaman al carpintero, ¿no? Oye, tú has encofrado mal, no sabes encofrar, ¿cómo has encofrado, no? Y el encofrado está muy bien, el problema ha sido el proceso de vaciado. Otro tema importante es garantizar la hermeticidad en las esquinas, en la base y en la unión de paneles, ¿no? Ahora tenemos el problema, esto básicamente da en elementos verticales, que gran parte del encofrado, como dice que tenemos acá en el Perú, de verticales son ya encofrados ya con muchos usos, donde todos sus bordes ya están prácticamente dañados, abollados, y ya uniones o las juntas entre paneles ya no llegan a ser herméticas. Y ahí donde aparecen los problemas de segregación. Entonces también hay que tener cuidado cuando pedimos el encofrado, antes de elegir al proveedor, hay que hacer una visita a su planta y ver cuál es el estado del material que nos va a alquilar. Porque también puede cobrar muy barato, pero su material está pues muy dañado, muy abollado, digamos, ¿no? Y cuando yo utilice ese material para nuestro encofrado, va a estar fugas por todos lados de lecha de cemento, y eso va a generar pues, las famosas segregaciones en el elemento concreto. Al final, igual también se encofra bien, pero si el panel está dañado, pues no hay forma de controlar eso. Entonces, hay dos opciones. Entonces, una es chequear que tengamos que el material encofrado esté lo mejor posible. Y lo otro también tenemos que usar, por ejemplo, en el tema de la base de los elementos verticales, es una buena práctica usar bulumpillo o espuma en la base, y sobre eso apoyar el encofrado, ¿no? Para que ahí haga el sello entre el panel, el metal del marco, y la losa de concreto que tenemos abajo, ¿no? Y ya evitemos la fuga de lechada. Igual entre las uniones de los paneles, también si
observamos que nos está saliendo mal porque tenemos mucha fuga entre la unión de los paneles, tenemos que considerar también poner el doropillo entre paneles, ¿no? En los costados de los paneles. Tenemos que garantizar de que no haya fuga de echada. Esa es la única forma que tengamos elementos de concreto con una buena presentación y pues que cumplan todos los requisitos de resistencia que pide el proyectista, ¿no? Entonces, como buenas prácticas, acá ya es un tema ya que hay que llevarlo en obra ahora, y es asignar un personal para la evolución de piezas, un obrero, dice, ¿no? Nosotros tenemos que tener, bueno, ya todas las cuadrillas de carpintería ya tienen generalmente ya un operario ya experto, digamos, en conocer las piezas. Entonces, normalmente él tiene que ir a la planta, al almacén del proveedor, primero para revisar cuando se están despachando el material, ¿no? Cuando lo están empacando y cuando lo están despachando, para asegurar de cierta forma de que no te envíen pues material dañado. Eso no quita de que cuando el material llegue a la obra, abre los paquetes y tienes también tu obra que revisarlos, ¿no? Porque si cuando tú recibas un material que está dañado, que tú ves que está dañado, que no cumple las características que tú esperas, reportar inmediatamente al comercial de tu proveedor para que o haga el cambio o vea qué alternativa de solución te va a dar ahí, ¿no? Generalmente pues deben ser cambios. Un tema ahí también como recomendación ya es para el tema de producción, cuando hacen los look-aheads, tener en cuenta que cuando tú coordinas con el proveedor y ya le apruebas el plano de modulación, él necesita un tiempo igual para empacar y para despachar, ¿no? No es que yo te apruebe hoy día el plano y mañana quiero el material en mi obra, ¿no? O sea, esto puede tardar, tú tienes por lo menos, considero que una semana mínimo de que se programe un despacho, de que tú apruebas un plano. Y esto considerando que él tenga stock de material, ¿no? Es otro tema que también hay que ver cuando estás coordinando con el proveedor antes de asignarle, pues confirmar que él va a tener el stock de material que tú necesitas en el momento, ¿no? Y a veces ellos están dependiendo de una obra que les devuelva, ¿no? Entonces nosotros no podemos arriesgarnos a eso. Un tema bastante importante y de mejora es tener, o sea, recogerlo, ser ordenados en el almacenaje de las piezas, ¿no? Lo que hacemos nosotros en las obras es a las canastillas que vienen con las piezas cuando tú las alquilas, en cada canastilla puedes usar y pegarles una hoja impresa con y su nombre, cosa que cada vez que desarman una placa, por lo general esto es en elementos verticales, ¿no? Los elementos verticales son los que tienen muchos accesorios. Tienen tuercas, tienen las varillas, estos espárragos, chavetas, conos, diferentes accesorios, ¿no? Y que cuando el carpintero, por cumplir una tarea, desencofra, todo va sacando y va tirando al piso, va tirándolo atrás, ¿no? Al piso. Y si estás trabajando en un piso de tierra, peor aún, o sea, imagínate, terminan muchas veces enterradas estas piezas. Entonces hay que tener la facilidad de tenerles una caja que puedan ellos almacenar y también un balde, como dicen, o sea, un balde, ¿por qué? Porque nosotros tenemos trabajadores que están desencofrando 2, 3 columnas a la vez y una sola canastilla para almacenar tuercas, por ejemplo. Y la canastilla no va a estar paseando de una columna a otra, ¿no? La canastilla va a estar en un punto estratégico y cada carpintero tiene que llevar sus accesorios a la canastilla, ¿no? Y esa canastilla ya es trasladada con la torre grúa. Entonces, hay que darle la facilidad también, o sea, nosotros le podemos decir al carpintero, sé ordenado, ¿no? Ordénate, no me botes las piezas, pero hay que explicar y darle las facilidades de dónde las va a almacenar, cómo las va a almacenar, ¿no? Y nosotros hay que estar monitoreándolo, ¿no? Entonces, hasta que ellos se formen esa costumbre en la obra, ¿no? Después eso ya poco a poco se va a ir volviendo automático.
Definir y controlar el correcto almacenaje de las piezas de encofrado para reducir la incidencia de material perdido. Esto es lo que les estaba diciendo. Acá les puedo contar como anécdota también, ¿no? Fue una buena intención en una obra. ¿Por qué? Porque, como saben, estas piezas que se pierden son las que generan a veces un sobrecosto alto, ¿no? Entonces, en una obra, nuestro gerente tuvo la idea de ponerle un sensor a cada pieza, y era un sensor que iba a estar desadosado a la pieza, porque no podía estar amarrado, en algunas piezas no se podría amarrar, iba a estar adosado, pegado con algún epóxico, y de tal manera que se pueda leer con un lector ahí láser, que tú podías hacer un barrido a la obra, y generalmente pues cuando estás trabajando en muros anclados, por ejemplo, ¿no? Que estás trabajando en tierra, esas se pierden ahí en la tierra, ¿no? Y se las cargan por quete y se van. Entonces, con este método tú podías detectar, por ejemplo, piezas enterradas, creo que hasta 20 centímetros, medio metro, no tengo ahorita el dato, ¿no? Pero igual se hizo un balance del costo, una evaluación, ¿no? De cuánto costaba este sensor para cada pieza, por todas las piezas que teníamos, creo que teníamos como 3.000 piezas o algo así, más creo. Entonces, estos 3.000 sensores tenían un costo, no recuerdo, de $1 o $2, creo. No llegamos a concretar esta idea, pero es una idea que puede volver a tocarse, ¿no? Yo, por mi parte, voy a insistir, pero es una buena ayuda, ¿no? Si haces un balance final de costo-beneficio, te puede resultar un poco más barato que pagar los materiales perdidos, ¿no? Bueno, eso fue como parte de la etapa de control de ejecución. Como seguimiento y control, cuando estamos ya ejecutando, los ingenieros de producción básicamente controlamos el avance. Normalmente utilizamos la metodología de las planners, tenemos nuestro plan diario y ya el carpintero, el jefe de grupo de carpintería ya sabe lo que tiene que hacer, ya fue comunicado en el inicio de semana y ya tiene su programa diario. Entonces nosotros verificamos el cumplimiento. Aquí se hace notar, hay que tener en cuenta siempre la curva de aprendizaje. Como sabemos, en todo proyecto, cuando empezamos, hay un tiempo yo les digo, un par de semanas por lo menos, que no vamos a tener el avance que se espera durante toda la obra, ¿no? Siempre hay una curva de aprendizaje donde todos los obreros pues, se van adaptando al sistema que van a usar y también se están conociendo entre ellos mismos, ¿no? Antes, bueno, cuando terminamos cada actividad en encofrado, tiene que pasar por su protocolo de liberación, ¿no? En este caso hay que liberar, pues, que esté todo el equipo armado correctamente, chequeamos que esté ubicado en el trazo correspondiente, hacemos un chequeo en el piso, debe estar trazado ahí su ubicación, y debe estar en ese sitio, chequeamos el alineamiento, chequeamos las plomadas, las losas, chequeamos los niveles de fondo de losa. Entonces hay que hacer un chequeo de calidad, que para eso ya manejamos un protocolo donde tenemos todos los ítems que tenemos que verificar, ¿no? Eso nos facilita porque eso ya está estandarizado. Y finalmente también hay un control mensual de la valorización que como oficina técnica validamos, que es básicamente del equipo que tenemos en la obra, ¿no? Hay que tener en cuenta también, hay que ser, ha pasado como en una obra, me sorprendí que llegué a una obra, recuerdo, estaba ya a mitad de ejecución, y, y tenían un paquete de paneles empaquetados, desde que inició la obra, y ya tenía la obra como 3 meses, y tenía un paquete ahí embalado que lo iban subiendo de piso a piso con la grúa, y el paquete siempre nuevo. Entonces hay que tener bastante cuidado en el material que tenemos en obra. Tenemos que ver de que no nos esté sobrando material. Y si sobra, hay que ver por qué sobra, ¿no? De repente nos han despachado mal, o llegó más material por algún motivo, o es que finalmente nuestros trabajadores están de repente desencofrando más rápido algo que pensábamos que iba a tomar 2 días y toma un día.
Entonces, si se optimiza en la obra algo, hay que estar atento para no estar pagando costos de alquiler por gusto, ¿no? Otro punto que aquí había hecho notar y no les mencioné es que hay que chequear el stock de consumibles, ¿no? Muchas veces se paraliza una actividad en cofrado porque no tienen tubos, porque no tienen clavos, porque no tienen alambre, los tapones, los conos terminales, son consumibles que hay que estar en permanente comunicación todos los días con el almacén y uno tiene que estar alertando, ¿no? Ya cuando ya no tenemos un stock, que ya nos vemos que nos va a faltar, sabemos que esto a nosotros nos demora una semana de repente en llegar a la obra, entonces hay que tomar las previsiones siempre. Bueno, y acá ya para ir cerrando, acá les quería mostrar un tema bastante importante y a ver, nosotros de producción, cuando ya vamos a cerrar, terminamos la obra, empezamos a devolver. Acá les muestro quiero mostrarles cómo se generan sobrecostos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que prever entonces? De acuerdo a la estadística, bueno, con comentarios de diferentes proveedores y profesionales también, en edificaciones es un 15% del costo del alquiler, lo que pagamos como sobrecosto al final, ¿no? Por temas de elementos perdidos o dañados, ¿no? Sin embargo, eso puede variar, ¿no? ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve porque finalmente cuando tú estás iniciando tu obra y estás proyectando tu margen, tú tienes que reportar justo y prever cuánto es el monto que tú vas a gastar en encofrado como alquiler y cuánto dinero es lo que tú probablemente vas a pagar por elementos perdidos o dañados. Eso siempre va a haber, ¿verdad? Siempre va a haber, es imposible de que eso sea cero, ¿no? Siempre algo se daña, las vigas, las piezas se pierden o se las roban. Entonces, de la experiencia, por ejemplo, yo quiero rescatar algo que es un poco novedoso de repente para algunos, que este porcentaje del 15%, 20% del monto del alquiler, yo terminé viendo de que no, eso no me ayuda mucho, no me da mucha certeza, a diferencia de otro, que es el costo, algo relacionado con el valor del equipo en obra. Entonces, por ejemplo, en este primer cuadro, ustedes pueden ver en este cuadro me ayudó mi amigo Francisco Carrillo, él es asesor de encofrados. Si alguien quiere una asesoría, una ayuda en sus proyectos, se les puede ayudar. Un análisis que él hizo, por ejemplo, este lo ha hecho él y me dice, ¿no? En un proyecto que es similar a otro, estos son dos proyectos, proyecto 1 y proyecto 2, que son iguales, ¿ya? Son los mismos proyectos. Uno se hizo el 2015 y uno se hizo el 2018. Entonces, como son iguales, es un edificio de 16 pisos con 1000 metros cuadrados de área. Entonces, para elementos verticales, ellos alquilaron un encofrado que les costaba 41 soles el metro cuadrado en el año 2015. Y que eso, por lo volumen de metros cuadrados que alquilan, pagaban 12.500 soles mensuales, y en total por los meses de alquiler, que son los 4 meses, 50.000 soles. El equipo, o sea, estos 12.500 soles corresponden a un volumen de equipo. Este volumen de equipo, el contratista paga 12.500 por mes de alquiler, pero el costo, si el proveedor nos vende el equipo, este mismo equipo, como costo ese equipo cuesta 500.000 soles. Entonces, en ese proyecto se perdió daños y perdidos un total de 7.500 soles. Entonces, estos 7.500 soles corresponden a 15% de los 50.000 soles, ¿no? Del alquiler, del costo de alquiler. Entonces uno puede decir, ya, entonces yo el 2015 hice este proyecto, ahora voy a hacer mi proyecto el 2018, converso con el mismo proveedor y le digo, ¿sabes qué? Es igual el proyecto. Y el proveedor me va a decir, ya, este año tengo pocos clientes, así que estoy bajando mis precios y te lo voy a alquilar a 30 soles.
Entonces yo como responsable, gerente o residente, me digo, ah, qué bien, acá voy a ganar más. Entonces, a 30 soles, entonces yo voy a proveer que solamente voy a gastar 36.000 soles en toda la obra como alquiler. Ya estoy mejor que mi proyecto del 2015. Y entonces, como también tengo que prever mi sobrecosto de equipo dañado o perdido, vamos a provisionar 15% de 36.000, ¿no? Y resulta que cuando termina la obra, entrego el material, el proveedor viene y me dice, me debes 7.500. Y yo le digo, ¿pero por qué? Debe ser 15% de 36.000, debe ser menos. No me dice, porque los elementos perdidos no se saca el monto. Tú has perdido la misma cantidad de elementos que el 2015. Pero tú me estás pagando menos alquiler, efectivamente. Pero como costo, el equipo sigue costando el mismo. Entonces tú me tienes que pagar lo mismo. Y entonces la incidencia ya no es 15%, sino acá es 21%. Entonces hay que tener en cuenta que el costo de material perdido dañado está relacionado directamente al costo del equipo como compra, no como alquiler. Entonces, esto es más variable. Este ejercicio también lo he hecho yo, ya más o menos estoy un poco conociendo y lo que también coordinamos acá con mi amigo Francisco. Este es otro caso, ¿no? Que tú tienes el mismo proyecto, digamos en área, muy parecido, pero tú lo vas a construir, primero lo vas a construir en 10 meses. Si lo construyes en 10 meses, tú vas a necesitar mensualmente 2.000 metros cuadrados, digamos en un encofrado horizontal. Si a ti te cuesta 45 soles el metro cuadrado, al mes vas a pagar 90.000 soles de alquiler. Por toda la obra yo voy a pagar 900.000 soles, pero el equipo cuesta 9 millones. Al final yo voy a perder, digamos, 135.000 soles como elementos perdidos. Esto viene a ser el 1.5% del material, del costo del equipo. Y ustedes se van a dar cuenta acá que este monto también tiende a eso, ¿no? Entonces, nuestra tendencia más que todo va, yo creo que más va hacia un 1.5, 1.7 del material que tengo en obra, eso es lo que se puede perder. Entonces, por ejemplo, en este caso, ya yo tengo 15% como costo de equipo perdido, como incidencia del costo perdido, de elementos perdidos, respecto al costo del alquiler. Entonces estoy bien, como dice el margen de la obra, como comentan todos, 15%. Pero ¿qué pasa si la obra no la hago en 10 meses, sino la hago en 3 meses? Entonces en 3 meses yo voy a traer el triple, un poco más del triple de encofrado a la obra. Al mismo precio voy a tener 300.000 soles mensuales que pagar. Finalmente voy a pagar en alquiler lo mismo. Pero la diferencia es que yo en obra no voy a tener 9 millones en equipo, sino voy a tener 30 millones en equipo. Y el 1.5% de 30 millones ya viene a ser 450.000 soles. Entonces, por ejemplo, esto nos pasó algo parecido en un proyecto cuando te piden aceleración, ¿no? Y tú a veces no consideras esto, ¿no? Te dicen, ya, yo te voy a pagar, el cliente va y te dice, yo te voy a pagar una aceleración porque quiero mi obra más rápida. Ya, dime cuánto te cuesta el encofrado, ya tú estás pagando 45 y a lo mismo, entonces simplemente tráeme más encofrado. Pero acá te das cuenta que terminas pagando como equipo perdido 50%. Y la diferencia entre este monto y este monto pues es enorme. Y yo cuando cobré la aceleración no tomé en cuenta el tema del equipo perdido. Lo seguí manejando con el mismo porcentaje del 15% quizás, ¿no? Y no me doy cuenta de que esto cambia, y cambia enormemente. Por eso les digo, como recomendación, yo considero mejor que manejes tus costos
con un margen de 1.5, 1.7, si quieres hasta 2% del volumen del material, del costo del material que tienes en la obra, el costo. Entonces, ahí en cierta forma tú vas a estar más controlado y vas a tener un valor más real, ¿no? Ya ahí un poco que ya no te afecta el tiempo, digamos, que va a estar el material en obra, ¿no? Puede ser bueno o malo. Y estas ya son algunas recomendaciones, ¿no? Que se les puede dejar al final. Es de que, dice, los datos mostrados, bueno, si les digo, ¿no? Los números que hemos hecho ahí son ejemplos, ¿no? Más o menos han tomado datos de obras, pero que te permiten visualizar en forma rápida la diferenciación de precios, ¿no? Que hay en el uno, que cómo cambian los precios en el tiempo del alquiler, ¿no? O sea, y eso más obedece, como dice, a la demanda del mercado. Y es lo que dice en el segundo ítem, que es justamente por la poca demanda en el mercado, el 2018 costaba, el alquiler costaba menos. El valor de equipo de los proveedores nunca se reduce. Nosotros vimos ahí, por ejemplo, ¿no? En el primer ejemplo, que el 2015 y 2018 decía 500.000 soles de alquiler, perdón, 500.000 soles cuesta el equipo. En realidad eso muy poco se cumple, ¿no? Siempre hay un incremento a más, entonces, y que dice que es entre 4 a 7% al año, ¿no? Cuando realicen un análisis porcentual de pérdida, no pueden tomar porcentajes de experiencia más allá de un año por el tema del precio. Pero acá yo les digo por eso, yo creo que más me acerco a la realidad considerando un volumen, un porcentaje del costo del equipo que tengo en la obra como costo, no como alquiler. Los valores mostrados ahí no hay un descuento comercial. Obviamente, como les dije al inicio también, nosotros tenemos que pelear cuando estamos en el concurso para definir a nuestro proveedor que nos considere un descuento comercial, ¿no? Adicionalmente, alguna otra mejora, otra oferta que te pueda dar, ¿no? Como en algunos casos, ya la limpieza del material, que también te toma tiempo, también a veces ya la pueden asumir ellos, ¿no? Tú devuelves el material, obviamente sin bloques de concreto pegados, pero sí el material puede ir sucio, no manchado de concreto, ¿no? Y bueno, esta última me dijo él, el porcentaje de pérdida de equipo se diluye en función de la cantidad de meses, como les decía, ¿no? O sea, y ese es el ejemplo que hice yo, ¿no? O sea, cuando tú tienes menos meses y mucho material, este porcentaje por elementos dañados o perdidos aumenta, a diferencia si tu obra es más larga, ¿no? Más larga y por ende menos cantidad de material. Acá tenemos, bueno, siguiendo, tenemos que dice, y este es un tema también que hay que tener en cuenta, a veces no lo hacemos por desconocimiento o porque creemos que no es importante, pero dice, realizar un informe del estado de los equipos que llegan a la obra. Toma un pequeño tiempo, pero el cual se reflejará en ganancia económica a la constructora al poder cubrirse al momento de devolver los equipos. El informe debe ser enviado al comercial del proveedor para que pueda gestionar su área operativa. Como les decía, ¿no? O sea, si bien es cierto, nosotros llevamos a un experto obrero nuestro que cuide de que no nos coloquen material dañado cuando nos están despachando, igual se les puede escapar, no se dio cuenta y llega material dañado, paneles con la cara del fenólico desgastada, rayada. Entonces, si nosotros consideramos que eso ya no está dentro de los estándares de calidad o que no nos van a dar el acabado que nosotros esperamos, debemos reportarlo inmediatamente, ¿no? Finalmente el comercial verá, como les digo, o dice ya esto no se te va a considerar al final, o te vamos a cambiar el panel. Esa ya es una solución que la van a tener en cada obra. Hay que llevar un control asertivo y detallado del equipo que entra a obra. Bitácora de fecha de ingreso, o sea, hay que tener, o sea, alguien tiene que tener el listado de todo el material que ha entrado, de todos los accesorios, con sus cantidades y su fecha de evolución, ¿no?
Eso generalmente lo lleva el almacén. Dice que hay empresas que poseen plataformas virtuales y en forma remota te pueden ayudar a controlar, dice, ¿no? Dice, cuando el área operativa del proveedor envíe la devolución, este es otro tema bastante importante, ¿no? También lo estoy tocando yo más en las conclusiones. O sea, cuando tú devuelves tu material ya al proveedor, igual él lo revisa y tú vas a mandar a tu encargado para que también esté revisando lo que el proveedor está recibiendo, ¿no? Y el proveedor va a empezar a observarte cada material, porque él lo que quiere también es ganar plata como pueda. Entonces, a cualquier cosa que encuentre la más mínima observación, él te va a poner como que este elemento no sirve. Entonces, ahí primero es tu encargado, es el que tiene que defender. Ya si él no puede defender, todavía pues se acabaron, se agotaron sus argumentos, entonces finalmente pues el proveedor te va a enviar un listado de elementos dañados, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Las observaciones o reclamos que te envía el proveedor, nosotros como obra debemos analizarlo y cerrarlo inmediatamente en un plazo no mayor a una semana, porque el dejarlo al final del proyecto solo generará un vacío y pérdidas en el análisis económico, que no vas a poder optimizar el cuidado y verificación de estas ofertas. O sea, si nosotros vamos haciendo devoluciones parciales, conforme, por ejemplo, en este edificio que tú trabajas con un sistema en el sótano, otro en el piso, dos primeros pisos, y más arriba con otro encofrado, cuando tú devuelvas la primera parte de sótanos, tienes que cerrarlo, ¿no? Muchos decimos ya, al final vamos a hacer un cierre global. Y todas esas observaciones se quedan, y quizás en ese reporte que el proveedor te mandó hay cosas que no ameritaban ser equipos dañados, y al final tú ya no los tomas en cuenta. Entonces es bueno cerrarlo ni bien te llegue este informe. Y finalmente dice, los sistemas que tengan mayor productividad son los que ayudarán en esta situación mundial que tenemos, ¿no? Bueno, es un tema más que todo de COVID. Entonces, que se puede obtener un beneficio al trasladar la bolsa económica que no se usará por la restricción de personal al costo del alquiler de los equipos. Si nosotros nos vemos en la necesidad de que vamos a tener que considerar menor cantidad de personal por el tema de la aglomeración, ese ahorro que podamos tener en mano de obra en ese momento, de repente se puede trasladar, como dice, para pagar por un equipo más eficiente, que requiera justamente menos mano de obra y te permita, pues, tratar de mantener o acercarte a tu programación que tú habías tenido antes, pues, de esta etapa delicada que estamos pasando, ¿no? Entonces, esto ya es como recomendación final, es también provisionar horas hombre para el recojo, limpieza y empaquetado del equipo de encofrado. Ya cuando terminamos la obra, hay que tener en cuenta, ¿no? Nosotros no terminamos de desencofrar el último techo y al día siguiente no es que los carpinteros se van de la obra todos, ¿no? Yo me voy a tener que quedar con el carpintero porque hay que recoger el material, limpiarlo, empaquetarlo y despacharlo. Entonces hay que provisionar también estas horas hombre, que también deben ser incluidas dentro de los ratios de encofrado, ¿no? Después nos quedamos con que a dónde cargamos estas horas, ¿no? Estas horas también corresponden al encofrado y deben ser previstas desde el inicio de la obra. Como les decía, hay que enviar un experto para la devolución para reducir las observaciones del proveedor, ¿no? Y no aceptar pues el 100% de sobrecosto que me está enviando el proveedor. Él me va a mandar un listado con una cantidad de piezas y un costo por la reposición. Entonces lo que tenemos que hacer es inmediatamente revisar y discutir con él, ¿no? Ahí necesitamos, en este caso es donde necesitamos a una persona que conozca el tema de qué cosa es un material que ya no sirva y qué cosa es un material que todavía sirve. Entonces, por ejemplo, ya nuestra empresa ya estamos optando por tener en obra un especialista en encofrado, ¿no? Ya no un obrero, sino un profesional que de repente hasta ha trabajado ya en este tipo de empresas proveedoras
que conoce pues perfectamente la política de esta empresa y que te va a ayudar pues a debatir con el proveedor estos temas, ¿no? Que a veces uno termina cediendo por desconocimiento, ¿no? Pero si logras tú pues defenderte, puedes lograr buenos ahorros. No se olviden, por eso que todo no es material que se perdió. El costo que estamos hablando del 15% o 50% en algunos casos es material perdido y también material dañado. Hay mucho material que le hemos devuelto, pero el proveedor, él dice que él no sirve, ¿no? Entonces, ese es el material o el costo que vamos a pelear si tenemos un especialista que pueda ayudarnos, ¿no? Y siempre finalmente pues debe primar la buena fe, ¿no? En el cierre, porque finalmente todos trabajamos juntos y no es un solo proyecto que hacemos, ¿no? Tanto nosotros como contratistas, como los proveedores, queremos seguir trabajando y queremos seguir trabajando juntos. Si nos hemos tenido una buena experiencia, es muy probable que vamos a trabajar en un próximo proyecto. Entonces, siempre todos creo que tenemos la intención de ceder en algo, ¿no? Bueno, finalmente ya para cerrar un pensamiento, dice, las especies que sobreviven no son los más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Se lo dijo Charles Darwin. Entonces, como le decía, nosotros siempre tenemos que tener la predisposición de innovar, ¿no? Y estar dispuestos a aceptar pues, las nuevas propuestas que podamos recibir. Y otro mensaje importante es pues, que lo mejor que se puede compartir es el conocimiento. Entonces, así como uno debe preocuparse por aprender y buscar conocimiento, también hay que preocuparnos pues, por compartirlo, ¿no? Entonces, ya creo que, Andrew, con esto estamos terminando. Sí, efectivamente. No sé si... A ver, sí, Abel, perfecto. Sí, felicitaciones por la exposición. Te están felicitando ahora en los comentarios. Y te dejo ahí algunas preguntas. Bueno, en sí, comentarios. Dejaron algunos comentarios. Primero era que no olvidar considerar los transportes de las devoluciones cuando se escoge el encofrado. Diego Quispe dijo que también el trazado se debe considerar para el encofrado. Jerry Nolasco dice, cuando hay un vaciado de techo siempre se deja una pareja de carpinteros para inspeccionar puntales o posibles fugas de concreto. También hay un comentario de Rudy Cashpa que dice que una buena práctica también justo es manejar una orden de compra abierta de consumibles, ¿no? Que permite que puedan despachar rápido. Y hay una pregunta de Jaime Wellington Vilches. Dice que cómo se puede reducir la pérdida de accesorios. Ya como le decía, ¿no? O sea, es básicamente tener un orden, ¿no? Hay que darle las facilidades a los carpinteros, entonces hay que prever, pues, recipientes, que lo más fácil, creo yo, que hemos visto al final es, las mismas canastillas, ¿no? El carpintero se siente cómodo cuando usan la canastilla, entonces ponerle ahí un papel pegado con el dibujo del accesorio y su nombre, y también facilitarles a ellos algún tipo de balde para que puedan ir acumulando, como les digo, de un punto a otro, puedan llevarlo de donde ellos están trabajando hacia la canastilla, porque esta canastilla pues pesa como 1 tonelada, 500 kilos y no se está moviendo cada rato, ¿no? Y eso ya se mueve solamente con la torre grúa. Y implementar, ¿no? También les dije, o sea, ver de repente ya mejoró esa idea que les digo de ponerle sensores a los accesorios y a todo el encofrado, porque la idea era a todo el encofrado, ¿no? De repente no amerita ponerle a todos, sino a los pequeños también, eso también estábamos viendo, pero de repente con la tecnología ahora ya hay pues sensores más pequeños que puedan ser asequible el costo y se le pueda colocar a cada accesorio, ¿no? Es hay algo que está todavía abierto por mejorar y son bienvenidas todas las ideas, ¿no? Ya nosotros, como les digo, tenemos un especialista de encofrados que hemos incorporado ahora y esperamos que él también nos ayude pues a dar mejoras en este tema específico, ¿no?
Sí, ahí también había un comentario, Abel, de Rudy Cashpa que decía que buen análisis, por ejemplo, dice que en Las Bambas se compró la mitad del encofrado y la otra mitad se alquiló. Y ahí sí salió a cuenta. Y también te dejo la segunda pregunta de Leonel Guerrero. Dice, en obras de albañilería confinada, bases se suele usar encofrado de madera, ¿no? ¿Cuál es el encofrado de menor costo, pero a la vez con más rendimiento respecto al encofrado de madera? Sí. O sea, siempre, o sea, no sé, nosotros trabajamos con el encofrado alquilado, ¿no? Que eso nos sale siempre más a cuenta que usar madera y aparte es más seguro. Obviamente que en obras de... Nosotros también en nuestras obras, en algunos casos muy puntuales, usamos madera para algunas columnetas muy pequeñas que podemos encofrar con alguna tabla o un cuartón, pero es una cosa muy, muy puntual, ¿no? Eh, no es una práctica nuestra, al menos como profesionales, utilizar encofrar de madera. Más que todo porque no podemos tampoco nosotros garantizar la seguridad de ese encofrado, ¿no? Nosotros, lo importante también que tenemos que ver y es de trabajar con empresas ya reconocidas, es que cuando nosotros vamos antes de empezar a trabajar, nuestros planos también son validados o revisados por la supervisión, y esa supervisión nos pide que esto esté pues verificado por un especialista. O sea, el cofrado viene ya pues revisado y con una memoria de cálculo de parte del proveedor, ¿no? Está diseñado. Pues en cierta forma nosotros, si hay una falla donde nosotros hemos cumplido con el modelo, con el modelamiento del plano, la responsabilidad en este caso sería pues ya del proveedor del equipo, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? El tema de la seguridad, no podemos usar madera por eso nosotros, ¿no? Creo que se refería más, por ejemplo, en las construcciones pequeñas, ¿no? Que son de un piso, dos pisos. ¿Ahí tienes algún tema de madera que recomiendes a él o? Mm, no, o sea, no entiendo muy bien a qué va la pregunta, o sea, Que si no sino que lo aclare, pues que puede escribirlo de nuevo y para responderla más adelante. Aquí también dice Rudy, ¿qué altura máxima de estructura recomiendas vaciar? También algunas recomendaciones para la ubicación de ventanas de vaciado y qué sistema o proveedor, si se puede decir, recomiendas en cuanto al desaprimado. Son como 4 preguntas. También alguna experiencia de obra en fallo de encofrado por diseño. Y también cuáles fueron las consecuencias para el proveedor. Ahí te las dejé en el chat, si las puedes leer también. ya, buena pregunta. Bueno, no sé, pero, a ver, ¿dónde veo el chat? Sí, o si no, te la leo de nuevo. O sea, ¿qué altura máxima de estructura recomiendas vaciar? En ese tema puntual hay que ver dos casos, ¿no? La altura nos va a definir también el tema del especialista de encofrado, ¿no? O sea, tengo que vaciar hasta donde me permite el encofrado. Si el encofrado no me permite más, yo no puedo vaciar más. Entonces, esa respuesta, tú lo que tú necesites vaciar, porque no puedes vaciar hasta 10 metros de altura, pero obviamente vas a respetar velocidades de vaciado, vas a tener que tener las ventanas de vaciado y el encofrado va a tener la capacidad de soportar eso, ¿no? Y mantenerse pues alineado. Entonces, mientras más alto es el elemento vertical, definitivamente el encofrado es diferente, ¿no? Va a tener mucha más arrastramiento que le permita también mantenerse pues fijo sin moverse. Después, como ventanas de vaciado, sí, yo recomiendo que sea 1,5 metros, ¿no? Eso ya está, es una buena práctica que también ya la mencionan ya varios literaturas ahí, al menos ya norteamericanas. Entonces, si bien es cierto, nuestra norma nosotros nos pide máximo, creo que 2,50 metros, lo recomendable es 1,50 metros. Mm, eso sería con el tema de la columna, ¿no? Los elementos verticales. Sí, La otra sí. pregunta, ¿cuál era? Dice, ¿qué sistema o proveedor, si se puede decir, recomiendas en cuanto al desaprimado? No, o sea, yo como les dije, los proveedores que yo conozco, todos son buenos.
y sus sistemas, todos manejan sistemas bastante parecidos. Alguno tendrá un sistema especial, digamos. Ahorita estamos en un proyecto que estamos, por ejemplo, si podemos trabajar solamente con Alsina, digamos, porque Alsina tiene un sistema a los cubetas, ¿no? Para hacer losa nervada, una losa nervada especial. O sea, también por ahí el proyectista también a veces hace diseños que se adecúan específicamente a un sistema, ¿no? Y por ahí a veces sí tienes que elegir al proveedor pues, que se adecúa a eso, ¿no? Pero no, o sea, todos los proveedores son buenos, todos tienen buenos equipos, sus costos, como les digo, también son muy cercanos, y por eso mucho ya pues entra ahí a tallar el tema de estos descuentos comerciales, de estos costos de limpieza. Si se dan cuenta a veces no son muy altos, pero influyen, ¿no? Para tomar una decisión, porque finalmente el costo por alquiler es muy similar. Ok, Abel, ahí también viene si has tenido alguna experiencia en obra de fallo de encofrado por diseño. No, por diseño no he tenido. En mis obras al Bueno, menos, no. Como les digo, o sea, es difícil que falle un encofrado por diseño, ¿no? Es algo que no, yo no tengo conocimiento. No sé si estas empresas con las que trabajamos normalmente lo habrán tenido, no lo sé, pero particularmente no. sí, el otro decía que, bueno, la pregunta era de respecto a la albañilería, dice, lo que pasa que está, en este caso el participante está trabajando en una obra de infraestructura pública, yo entiendo que debe ser un colegio, ¿no? De albañilería, que es de mediana envergadura, y para hacer la albañilería confinada quiere saber qué tipo de encofrado permite hacer más rápido este trabajo. Bueno, o sea, si vas a usar albañilería confinada y vas a usar, o sea, entiendo que me está hablando de madera para las columnas que querrá usar seguramente. Sí, En para el las caso de columnetas. albañilería no hay problema, ¿no? Porque finalmente son tablas que se van a adicionar ahí a apretar hacia el ladrillo, ¿no? Ahí creo que no hay ningún problema, o sea, ahí buscan más bien la durabilidad, y finalmente eso está rajeado, además, las alturas son pequeñas. Ahí optan, nosotros, por ejemplo, cuando compramos madera, compramos tornillos, ¿no? Porque es la madera que más dura, la que no se tuerce. Entonces, con madera, mejor madera, digamos que es el tornillo, eso ya lo sabemos. Esa es la que usaría en todo caso si es que tengo que comprar madera para columnas, ¿no? Nosotros compramos madera, pues, compramos tornillo para cosas puntuales, como para alguna, de repente de sardinel, comprar algún sardinel, de veredas, qué sé yo, ¿no? De repente algunas columnetas, como les dije, en zonas puntuales en nuestras obras. Entonces, en ese caso, sí, ahora tener cuidado porque también puede ser que sea madera. Estuve viendo una obra de un penal, por ejemplo, y en el penal sí pedían cofre de madera porque era pescaravista. O sea, no es porque sea madera, porque se pura madera, ¿no? Ahí también hay un tema, por ejemplo, ahí con el encofrado caravista, hay que tener cuidado, ¿no? El encofrado caravista sí, pues hay que... Y este es generalmente, pues, para elementos verticales, pero el soporte sí tiene que ser metálico, ¿no? O sea, digamos, la cara de contacto va a ser madera, pero en este caso triple A tratado, pero la soportería para todo eso, son sus puntales y barras que tenga para unir paneles, tiene que ser el metal, ¿no? Sí, sí, Abel. En este caso, creo que hay una última pregunta ya para ir cerrando. De paso, quería aprovechar los que quieren un certificado, en este caso de la charla. Nos pueden escribir después de la charla también, o pueden también registrarse ahí al formulario. Vamos a también ahí para mencionarles que con Abel también está viendo la posibilidad de dictar ahora un curso de producción en obra, ¿no? Donde vamos a tocar el tema de excavaciones masivas, grúas torre, algunos criterios de planificación en obra, un poco de las planner a nivel general. Por el momento estamos pensando que va a ser un curso de 12 horas. Igual los que estén interesados también nos pueden escribir en caso de que, como les repito, estén interesados y ya podemos brindarles la información. También vamos a dictar de aquí a 2 semanas, a 3 semanas, un curso de coordinador BIM de 24 horas,
También los que estén interesados me escriben al interno, vamos a lanzar un precio de preventa y también hemos lanzado nuestro precio de preventa para el curso de certificación CAPM, que el precio de preventa es hasta el día 6 de junio y está al 25% de descuento, está a 225 soles, igual pueden inscribirse. Y ya finalmente te paso la última pregunta, Abel, y dice, ¿cuáles consideran los procesos constructivos más críticos en cuanto al encofrado? Colocación de conos, posicionadores, apuntalamiento. A ver, eso es lo que también le decía al inicio, ¿no? Cuando tú vas a seleccionar un sistema, siempre hay que buscar el que sea, pues, el que sea más fácil de trabajar, ¿no? Entonces, no sé, para mí lo más difícil es trabajar, por ejemplo, en los muros hacia el exterior, ¿no? Y ya tenemos equipos especiales para eso, ¿no? Que son las plataformas trepantes, por ejemplo, ¿no? Eso era lo que era un poco complicado. Después, Yo creo que apuntalamiento, ¿no? contraterreno, Abel, contraterreno, a mí me ha pasado que tienes que ajustar bien el encofrado y poner bien los cáncamos abajo porque contraterreno se te puede venir el encofrado Claro, ahí igual, por ¿no? la O sea, presión del suelo. por ejemplo, ahí hay que tener ya, nos ha ayudado mucho el expertise, a mí me ha ayudado mucho el expertise ahí de jefe de grupo, ¿no? Sí, Porque, por ejemplo, el proveedor de encofrado te dice, ya encofra con esto y ponle un peso de tantas toneladas, nos mandaban, por ejemplo, que con bloques de concreto puedes soportar, ¿no? Con tanto peso. Y al final sí, pues se llegaba a mover. Ya ahora, por ejemplo, yo trabajo siempre con un muerto de tierra, que es un gran cerro, que pues, eso ya no se mueve con nada, ¿no? Porque en muros anclados, en el encofrado del muro sí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Ahí sí es mejor demorarse un poco porque eso sí ya no se corrige. Igual ahí los costados de ese encofrado también es bastante trabajoso y a veces se sopla, dependiendo del terreno, tenemos el terreno, a veces si es el terreno de Lima, esta grava, es con baja cohesión, con casi nada de cohesión, la presión del concreto la socava hacia atrás, hacia adentro y te hace un túnel por donde se escapa el concreto, ¿no? Entonces, a veces enterramos también los costados. Yo creo que sí, el tema de encofrar muros de sótano es lo que hay que darle más control, ¿no? Hay que meterse un poco más de lleno ahí. Podría decirse que sí, que eso es como que lo más complicado. sí, creo que ya sería todo ya, Abel, bueno, y agradecerles nuevamente a las personas que nos han seguido. Nos pueden, también les invitamos a darle like en este caso a la página de Construeduca, seguirnos en Facebook, perdón, en Facebook, también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos subiendo el día martes un segundo video de valor ganado y también la siguiente semana tenemos sorpresas. Vamos a dictar alguna conferencia de lecciones aprendidas de pool planning en obra y vamos a dar otra sorpresa ahí en temas de Lean también, ¿no? Un poco de Choosing by Advantage, una teoría y un ejemplo práctico. Y bueno, creo que ya sería todo. A ver, también estamos en LinkedIn, los que tienen LinkedIn y han llevado alguna de las conferencias, pueden actualizar en este caso sus licencias y certificaciones de Construeduca en LinkedIn. Bueno, Abel, ahí te dejo una última que dice, el encofrado en muros anclados es mucho más complicado, creo yo, ya que es difícil regresar el muro, dicen. Efectivamente, o sea, si se mueve ya no lo puedes meter. Por eso hay que dedicarle, como les dice yo, acostumbro por eso ya usar un muerto de tierra grande para que ya me asegure pues que eso no se va a mover. Si ceden, como dice, eso ya no regresa y ya no se puede corregir el muro cuando tú lo desencofras. En algunos casos me recuerdo que ha quedado así con unas pestañas de 5 centímetros entre paño y paño, porque puede haber cedido el encofrado, ¿no? Entonces, ahí sí hay que tener en cuenta mucho el expertise del jefe de grupo, ¿no? Jefes de grupo que hayan trabajado ya en carpinteros, que hayan trabajado en este tipo de muros, en sótanos, ellos ya conocen los problemas que han existido y tienen buenas ideas, ¿no? Buenas sugerencias
y se cuidan, ¿no? Como se dice, ¿no? Saben, cuando ponen ahí, por ejemplo, más puntales de lo que te mandan. Por ejemplo, el proveedor te manda a poner puntales de 3 metros, estos más delgados. El jefe de grupo me dijo, no, ingeniero, estos puntales se terminan doblando a veces, ¿no? Y efectivamente yo he visto puntal doblándose, ¿no? Entonces pedimos los puntales de 4 metros, por ejemplo, los más gruesos. Entonces ahí sí, y en todo, o sea, en toda la etapa de lo que tú vas a trabajar, en todo lo, me refiero a todos los elementos que vamos a incorporar, si tienes la oportunidad de consultarlo o de conversarlo con el jefe de grupo de carpintería, es importante, ¿no? Porque ellos también, finalmente son los que van a usarlo, ¿no? Entonces ellos también te pueden dar ahí alguna sugerencia. Y eso sería todo, ¿no? Sí, Abel, aquí ya para finalizar dicen que, bueno, igual hablan del alineamiento y también le hacen lo que se llama la pachamanca, ¿no? Y para que no se voltee en este caso el muro, ¿no? No, la pachamaca la usamos ya cuando solamente la puedes usar cuando te queda un paño entre dos paños vaciados, ¿no? Un paño entre dos vaciados sí puedes apoyar pues, el encofrado contra los dos paños laterales y lo tapas, ¿no? Lo entierras en la pachamaca. Eso se puede hacer solamente en esos casos, ¿no? Cuando ya tienes los dos laterales vaciados. Después no, porque si es un paño que está aislado, pues no hay forma de controlarlo, ¿no? Tú lo pones bien, lo entierras, pero no sabes si es que se movió cuando lo enterraste o si se movió en el vaciado, o sea, ya no hay forma de corregirlo. O sea, yo uso pachamaca también he usado, pero siempre y cuando apoyes pues, contra dos paños ya vaciados. Eso lo hacen generalmente para ganar tiempo, ¿no? O sea, hacer eso es apuntalar el panel más rápido que ponerle pues, sus puntales y luego hacer un muerto de tierra, ¿no? Pero tiene su limitación porque eso no se regula, entonces se lo pones en una posición y queda. Entonces tiene que ser definitivamente sobre dos muros laterales ya hechos. ¿Queda? Ok, creo que eso sería todo, Abel, ya. Y bueno, les agradecemos nuevamente a las personas y que estén atentos a nuestras redes, que se vienen muchas más sorpresas. Gracias, Abel, de nuevo antemano por tu participación. Listo, Andrew, gracias a todos por su participación. Ya nos veremos en otra oportunidad. Gracias. Ok, Chao. chao. Hasta luego.